Bueno, el tema difícil me tocó hoy. Vamos a orar primeramente para poder introducirnos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos tener cantándote, alabándote, sintiéndote cerca nuestro, Señor, consolándonos, llenándonos luz, paz, Señor. Como decía Nico, queremos servirte con nuestras vidas, queremos rendirte tributo y adoración, Señor, con lo que somos, con lo más profundo de nuestro ser. Y te pido, Señor, que esta mañana nos capacites, no solamente a mí para poder compartir con mis hermanos, sino para que ellos puedan oír con fe, Señor. Somos débiles y necesitamos de tu asistencia, Señor, en cada momento. Y eso nos humilla, Señor. Nos humilla porque quisiéramos ser más suficientes en nosotros mismos. Pero, Señor, dependemos de vos. Hasta acá nos has traído, Señor, y vas a guardarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, al preparar esta enseñanza, permiso, los monitores, me los apaga, Mati, porfa. Va a acoplarse, ¿no? Gracias, Mati. Decía que al preparar esta enseñanza, tuve un revuelo de emociones. Me asusté por cosas que me han pasado en la vida, eh, tuve recuerdos muy lindos, me alegré, me emocioné, lloré, un poquito de todo, por recordar mi etapa en el Instituto Bíblico. Esta mañana vamos a hablar acerca de las Escrituras y la suficiencia para la vida espiritual. Eh, y dos cosas puntuales quisiera mencionarles de ese tiempo. Y ese fue en mi momento que me acerqué a la teología reformada, ¿no? No sé si algunos entienden lo que es la teología reformada. Básicamente se desprende de la teología de la Reforma, en el momento que la Iglesia protestante se separa de la Iglesia católica. Y hay una en particular que se llamaron las 5 solas, que es acerca de la sola escritura, que significa que la escritura es suficiente para explicar la vida de la Iglesia y es la autoridad suprema sobre la Iglesia, por encima del Papa, por encima de los concilios, por encima de los tratados teológicos, por encima de todo. La escritura está por encima de todas las personas. Y puntualmente esa tiene relevancia hoy, en nuestros días. En segundo lugar, un recuerdo que tengo es mi conversión. Aunque desde los 12 o 13 años me había bautizado y había ido a la iglesia, era músico y era líder de músicos, no era cristiano. No amaba al Señor profundamente, vivía esclavizado al pecado, vivía una vida hipócrita o inmoral, quizás podríamos decirlo. Y recuerdo puntualmente en la clase de Romanos, estamos estudiando acerca de la justificación por medio de la fe, y no recuerdo bien si leímos Romanos 1:17 o Gálatas 3:11. El profesor pidió a un alumno que leyera ese versículo. La realidad es que el ambiente con el profesor estaba caldeado ya. Yo ya había discutido con él era un profesor hipercalvinista, y ya venía resiliente. Ya el panorama no era bueno, no había expectativa. O sea, contra todos los pronósticos, el Señor obró en ese momento. Y un compañero, no sé quién era, que lo leyó, ¿no? Todo el texto, y en un momento dice, justo por la fe vivirá. Y lo entendí. O sea, lo entendí de verdad. No es que lo entendí intelectualmente. Era yo, el justo que vivía por fe. En ese momento la palabra atravesó mi corazón. La palabra misma vino al rescate. No fue ni la elocuencia del lector, ni que yo me levanté particularmente inspirado ese día, ni muy sensible, ni muy sincero, sino que vino la palabra, me atravesó el corazón y me llevó a ser una nueva persona. Fue suficiente en sí misma la palabra, no necesitó de nadie más. Y así tenemos muchos testimonios a lo largo de la historia, de traductores bíblicos que traducen versículos de la Biblia, los meten en botellitas, lo tiran al río, antes de llegar a la costa, los matan, pero esas botellitas llegan y producen el efecto que debían producir. Recuerdo un ejemplo muy puntual de un hermano en Corrientes, un hombre sencillo, un obrero, que se había criado en el catolicismo, pero como cualquier argentino, sin profesar abiertamente ni con mucha pasión. Él dice que estaba trabajando, removiendo escombros, y encuentra un fragmento de una palabra, de la palabra de Dios. Y se puso a leer por curiosidad, tampoco era un gran lector, o sea, se puso a leer, y cuando terminó de leer la página, entendió que todos sus pecados habían sido perdonados.
es increíble, es querer reventar. Así hay muchos testimonios, pero les cuento este porque es de primera mano. Así que podemos entender que la palabra por sí misma es la que trae vida espiritual, es la que levanta a los muertos para darles vida. Así que vamos a tocar este punto que es la disciplina espiritual con la relación a las escrituras. Empezamos la última vez que prediqué acerca de esto, en una introducción, pero vamos a meternos en esta, que es la primera y la más importante, porque por medio de las escrituras es que conocemos las demás disciplinas espirituales. Conocemos cómo relacionarnos con Él. Dios nos ha revelado quién es Él y cómo relacionarnos con Él. He escuchado a muchos que dicen, no, mira, yo tengo una relación diferente con el Señor. Yo me relaciono con Dios a mi manera, yo me comunico así con Dios, yo hago esto o hago lo otro. Y no sé si lo han pensado con detenimiento estas personas que mencionan esto, pero es como decirle a Dios, mira, no me importa lo que tenés para decir, no me importa qué es lo que vos decís acerca de cómo relacionarnos, yo me voy a relacionar con vos de la manera que a mí me parezca. Es bastante soberbio y bastante peligroso, ¿no? Eh, Peligroso por varias razones. El Señor ha establecido medios específicos por el cual Él quiere que nos acerquemos a Él. Una de ellas es su palabra, la más segura y de la cual, como dije recién, se desprenden todas las demás. Pero si vamos por otros caminos, podemos encontrarnos otras cosas, ¿no? Así es como surgen falsos evangelios, surgen las sectas, y las iglesias no pueden llegar a crecer y madurar, porque se centran en los medios que el Señor no ha establecido para construir la iglesia, para construir la vida espiritual. Pienso en esto que paradójicamente los protestantes critican del catolicismo el mandamiento de no te harás imagen, pero ellos mismos han hecho en su imaginación una imagen de Dios incorrecta. Y esto no es menor que lo que Israel hizo con el becerro de oro. Es imposible conocer a Dios de forma profunda, clara y objetiva, aparte de su palabra. Este libro está vivo, como decía Martín Lutero. Hay una cantidad de escritores abrumadora, ¿no? En la escritura de por sí es extraño, ¿no? Que un libro sea escrito por tantos escritores a menos que esté armado, ¿no? Pero esto es históricamente también una cosa extraña, vamos a decirlo extraño, ¿no? Por poner un nombre que en realidad lo que lo hace es único a las escrituras. No es que sea extraño en sí mismo. Piensen en esto. Una ilustración que se me ocurría es como decirle a, no sé, cientos de pintores, bueno, dibujen un cuadro, o una parte de este cuadro. Pero a ninguno le dicen que tienen que dibujar, ¿no? Entonces ellos comienzan a dibujar, y al final del dibujo tienen que unirlos y formar un dibujo. Y este dibujo tiene perfectamente el rostro de Cristo dibujado. Es algo así de milagroso, aunque la analogía se queda corta para describir lo milagroso de las escrituras, pero creo que quizás nos ayude a entender un poquito más. John Wycliffe decía, toda ley, toda filosofía, toda lógica, toda ética están en las Sagradas Escrituras. Y la Sagrada Escritura es toda verdad. Cada cristiano debe estudiar este libro porque es la verdad de Dios. De hecho, Wycliffe se lo llama el lucero de la Reforma. Él fue el traductor, uno de los traductores de las Escrituras, la tradujo al idioma del pueblo, cosa que estaba prohibida en ese entonces por la Santa Sede, y lo cual pagó con su vida. Pero estos fueron los primeros chispazos que dio lugar a la Reforma, y la Reforma terminó de poner la palabra en las manos del pueblo. Ahora, más de 500 años después, las Escrituras son accesibles a nosotros, no como en ese entonces. Solamente un grupo de académicos podía tener acceso a esos idiomas en los que está escrito la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que debemos relacionarnos ahora con ellos después de estos 500 años de reforma? Debemos tener varios enfoques. No alcanza solamente con leerla o escuchar como otro la predica o la enseña. La relación debe ser personal y debe ser disciplinada. Y es por eso que lo llamamos una disciplina espiritual. No voy a detenerme ahora en todos los métodos y las formas que hay para relacionarlo con las escrituras, pero en la próxima enseñanza lo vamos a ir viendo. Principalmente mi idea es que hoy podamos refrescar el poder, la autoridad y la suficiencia de las escrituras para la vida espiritual. Bueno, para los que les gusta tomar nota, este es el primer punto principal, la suficiencia de las escrituras para la vida espiritual. La razón por la que el Señor hoy no nos habla de forma audible como
se habló en Edén, fue a causa del pecado. Pero el Señor en su misericordia nos ha dejado este libro para que podamos llegar a Él. No me quiero meter demasiado en esto, ya que Nico está predicando acerca del Evangelio, ¿no? Y la salvación, pero tenemos que entender que la palabra es el medio por el cual Él se dio a conocer a nosotros y dio a conocer su carácter, su amor, su misericordia y su salvación. De hecho, la palabra no es un mensaje en sí mismo, es Dios mismo revelándose. Lo mismo el Evangelio, no es una buena noticia, es Dios mismo viendo a los hombres. Y podemos decir, como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice el Señor, ¿no? Mírenme a mí. ¿Y cómo es que lo miramos? Y lo miramos por medio de las Escrituras. Miramos quién es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. Podemos ver la historia de una redención, de un Dios paciente, misericordioso y bondadoso, tratando con hombres rebeldes y depravados. Como Pablo dice en primera de Romanos 1:20, que por medio de la creación, claramente se puede ver que existe un Dios, que es poderoso, que es divino y es totalmente diferente a nosotros en esencia. Y podemos entender que existe un Dios así, pero más profundamente podemos verlo por medio de las Escrituras. Este es el medio más seguro y autorizado por el Señor para conocerlo. Entonces podemos concluir que las Escrituras son suficientes para salvar, para revelarnos al Señor y también para mantenernos a salvo. No necesitan de ningún tipo de complemento o ayuda. En Lucas 16, el Señor nos relata la parábola de, no sé si recuerdan, Lázaro y el joven rico. Trata de dos personas, dos israelitas, vamos a resumirlo bien rápido. Uno va al infierno, al Seol, y otro va al seno del padre de Abraham. El rico le dice a Abraham, mándamelo a Lázaro que le vaya a predicar a mis parientes para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Gracias, Nico. Y miren lo que le responde Abraham, o sea, el Señor. Lucas 16, 28, 31 dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levantan de entre los muertos. Qué parecido que estos a nuestros días. Hoy muchos buscan algún tipo de revelación especial o algún tipo de manifestación extraña, ¿no? Para acercarse a Dios y rechazan las escrituras. Y cuando alguien le dice, no, pero mira, entiendo, ¿no? Vos querés, buscas esto, esto, pero el Señor dice, mira, búscalo acá, acá estoy yo, acá me revelo. Ellos dicen, no, no. Y cuando rechazan la palabra, rechazan al Señor mismo. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque esto funciona, vamos a decirlo así. Hay fuerzas oscuras, por así decirlo, moviéndose en este mundo. Las tinieblas se mueven. Y hay manifestaciones reales, pero no son del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el privilegio se cumple, acerca de la cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a la palabra de este profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Funcionan. Hay señales que estos hombres han recibido. Y somos probados, el Señor lo permite. Así que qué importante es que, como dice el texto, no sigamos a otros dioses que no conocemos, por más señal que hagan. Este es el razonamiento que está de fondo. Si este hombre hace estas señales, seguramente dice la verdad. Ese es el razonamiento de hoy en día. No quiero mencionar ningún movimiento en particular de quitanismo, pero mayormente los carismáticos tienen esta noción de las cosas. Si este tipo hace estas señales, seguramente es veraz. Y es el mismo razonamiento que tiene el rico. Voy a poner un ejemplo para explicarlo de una forma más práctica. También en el Instituto Bíblico, donde viví cosas muy lindas,
También una época donde vino un supuesto avivamiento. Eh, Caía oro en polvo del cielo. eh, Algunos hablaron en lenguas por 3 o 4 días sin poder hablar en una palabra en castellano. Supuestamente visiones, sueños. Y no es que no creamos en los dones del Señor y en las manifestaciones del Señor, pero a estas personas, estas mismas, no otros, estas mismas personas que decían que habían visto esto y lo otro, a uno, por semanas después, no años o meses, semanas después, días después, a uno lo echaron por homosexualidad, otro por adicción a pornografía, otro robaba a sus compañeros de cuarto el dinero. Donde no hay fruto, claramente no es una obra del Señor. Así que podemos concluir, como decimos recién, de que esto no es más ni menos que obra de las tinieblas. Primero y principal porque no glorificaban a Dios, sino que traían más bien la vista sobre los hombres. Pedro nos advierte de estas cosas también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro, cuando escribe esta carta, lo escribe con un propósito: yo voy a morir. Después de mí necesitan las Escrituras para seguir firmes en esta verdad. La única forma que van a estar seguros y van a preservar sus vidas es por medio de seguir introduciéndose en la palabra y empapándose de ella. Fíjense que él también menciona que él fue un testigo ocular de una manifestación poderosa del Señor, ¿no? Imagínense el estado de shock en el que estuvieron después de que Jesús mostró un poquito de su gloria y escucharon esa voz desde el cielo, ¿no? Pero él aún así, después de presentar sus credenciales de testigo ocular, eh, dice esto: y tenemos la palabra profética más segura. Increíble, ¿no? Que este hombre, después de haber visto lo que he visto, podemos decir, bueno, él podría llegar a decir: miren, yo vi esto, yo soy tal, yo soy cual, ¿no? Como también pasa hoy en día. Él dijo: no, vayan a la palabra, esto es lo más seguro que ustedes pueden tener. Después dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Esto significa que las escrituras no son relativas a quienes las interpretan. ¿Qué significa esto? Que si hay dos personas que interpretan un texto de formas opuestas, o solamente uno de ellos tendrá razón, o quizás los dos estén equivocados. Pero la palabra no quiere decir dos cosas diferentes. No está sujeta a la interpretación personal, aunque tiene diversas aplicaciones, ¿no? Pero no está sujeta a la interpretación o la manipulación de aquellos de quienes la usan. También el apóstol Pablo nos da el mismo ejemplo. En 1 Corintios 15, 1 al 14 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo también tuvo una experiencia bastante espectacular. Él dice que ascendió al tercer cielo, pero él no decía de sí mismo: acá viene el hombre que ascendió al tercer cielo, escúchenme a mí. Por el contrario, dice: conozco un hombre, dice él, conozco un hombre que ascendió al cielo y que vio cosas que no pueden ni siquiera ser contadas. No se atrevía. Sin embargo, él hacía que pongamos nuestra vista en las Escrituras. Fíjese, lo que recibieron ustedes, yo también lo recibí por medio de las Escrituras.
Ahora veamos, como decía, ¿no? ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba el Evangelio conforme a las Escrituras. Él no predicaba nada nuevo, no tenía ninguna revelación es- espectacular, por así decirlo, ¿no? Él interpretó la palabra. Y por medio del Espíritu Santo trajeron nueva revelación, ¿no? Pero no que se contradecía con la palabra ya escrita. También la palabra nos preserva a salvo, no solamente que nos trae la salvación y nos guarda también de las falsas doctrinas, sino que nos preserva a lo largo de todo el camino angosto. Fíjese en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Pablo le dice a Timoteo: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿En qué debía persistir Timoteo? En las sagradas escrituras que había aprendido de chico. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra que se traduce acá como inspirada es theopnestos, una palabra griega que está compuesta theo, que significa Dios, y por otro lado, eh, nestos, que significa respirar. Sería algo así como que Dios exhaló su palabra por medio de los hombres. ¿Qué significa? Que esta palabra tiene vida, es la misma vida de Dios. Como cuando dice Juan en 6:63, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Insisto, la palabra del Señor nos da vida espiritual y nos preserva en esta vida espiritual. Imagínense también esta escena de Jesús y la tentación, Mateo 4, versículos 2 al 10. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarás y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si te postras y me adorás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es imposible ignorar el hecho de que Jesús, siendo Dios encarnado, venció a la tentación por medio de la palabra. Esto autentifica aún más, ¿no?, su poder y su suficiencia para la vida. Jesús podría haber respondido: ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy Dios. Suena el verbo hecho carne, el alfa y el omega. Pero no, Él se paró sobre las Escrituras. Qué ridículo es pensar que nosotros podríamos perseverar en la vida cristiana aparte de la palabra del Señor, a menos que te creas mejor que Jesús. Y si te crees mejor que Jesús, ya está. Ya perdiste la batalla, ya estás engañado. La victoria contra el pecado radica principalmente en estar empapados con las Escrituras. Muchos dirán: no, estamos de este lado de la cruz, no necesitamos el Antiguo Testamento. Pero no, los apóstoles, el Señor mismo usó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se revela al Señor. Nos produce en nosotros sus promesas, sus profecías cumplidas incluso. Produce en nosotros fe, produce en nosotros paz, producen consuelo y también producen solemnidad y reverencia. Imagino pocos escenarios del Antiguo Testamento que me produzcan más temor y reverencia que el monte, ¿no? Humeando, la voz, la trompeta sonando, ¿no? Y todo el pueblo temiendo. Le dijeron a Moisés: anda vos con Dios, nosotros tenemos miedo. Y está bien, eso debe producir en nosotros cierta solemnidad, para poder aprendernos a relacionar con el Señor de forma correcta. En Mateo 15 dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
No podemos rendir cualquier tipo de culto al Señor. Debemos rendir el culto que Él dice que debemos rendir. Miren también Levíticos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. No podemos al Señor imponernos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros caprichos. Debemos hacerlo conforme a Él nos mandó. Miren Saúl también el ejemplo que tenemos. Se retrasó Samuel para ofrecer el holocausto y dijo, yo me pongo la ropa de sacerdote y lo hago yo. Tomó un lugar que no le correspondía y así terminó. Fue desechado como rey, no solamente él, sino toda su descendencia. Es muy grave, hermanos. Es algo que debemos considerar bastante. Podemos concluir entonces que no existe ninguna forma de vida espiritual aparte de las Escrituras y que también es imposible mantenerse a salvo de los peligros del camino y el enemigo, aparte de crecer en nuestro conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. No hay experiencia que pueda ponerse por encima de lo que Dios ya ha revelado, ni tampoco ningún escrito, ni palabra humana que deba complementar esta revelación de Dios al hombre. Debemos relacionarnos con Dios mediante los medios que Él ha establecido, de lo contrario no habrá fruto o no estaremos engañando a nosotros. Segundo punto principal, el privilegio que tenemos de tener la palabra del Señor. Hermano, quisiera que podamos entender el privilegio que tenemos de poder hacer. Como decía Fer recién, tenemos un privilegio enorme de poder tener las Escrituras tan accesiblemente. Hay épocas, incluso en este país, que no se podía usar la palabra. Hay países en los que aún está prohibida. Te enganchan con un versículo bíblico, con un Nuevo Testamento, y no lo contás. Es muy grave. Veamos algunas de las características de la palabra y sentámonos privilegiados de poder tenerla. Dan sabiduría que lleva a la salvación, útil para enseñar y aprender, para reprender, para corregir, para instruir, en justicia, para ser identificados, para ser equipados para la obra, para recibir fe, para recibir ánimo, para recibir consuelo, para obtener discernimiento espiritual. Es como un reflejo que nos devuelve una verdadera imagen de quiénes somos. Y así podríamos seguir, ¿no? Hay tantas características que tiene la palabra de las cuales nos podemos beneficiar. Pero debemos acercarnos a ella, debemos valorarla, debemos leerla, estudiarla, meditar en ella. Quiero leerles también acá un fragmento del libro La Peregrina. La Peregrina es la continuación, por así decirlo, del Progreso del Peregrino, libro que todos deberíamos leer. Es un cuento, no es muy largo, pero es hermoso. Y agradezco a Ari que me hizo leerlo, casi me obligó a leerlo cuando llegué a Rosario, pero fue de mucha bendición. Los pongo en contexto. Cristiana y Misericordia vienen por el camino, sufrieron algunos peligros, algunos problemas, extravíos, y se encuentra con Auxilio en el camino. Miren lo que les dice. Auxilio. No es siempre conveniente acerca de las Escrituras, ¿no? Que ellos no tenían una guía, esa era la preocupación que tenían. Y Auxilio les dice, no es siempre conveniente otorgar las cosas que no se piden, para que no se tengan en poco, pero cuando sienten uno la necesidad de una cosa, aprende a apreciarla debidamente y a valerse de ella. Dado el caso de que mi Señor os hubiera conseguido un conductor, no hubieras lamentado vuestro descuido en pedírselo, pero ahora tenéis ocasión de hacerlo. Así veis que todas las cosas contribuyen a vuestro bien, y teniendo a haceros cautelosos. Cristiana le responde, ¿volveremos a nuestro Señor para confesarle nuestra indiscreción y pedirle una guía? Auxilio le responde, yo le ofreceré vuestra confesión. No tenéis necesidad de volver atrás, porque no os faltará recursos en los lugares donde llegaréis. En cada una de las hospederías que mi Señor ha preparado para el alojamiento de sus peregrinos, se encuentra lo necesario para escudarlos contra cualquier atentado. Pero como dije, quiere ser solicitado para hacerle esto. Debe ser de escaso valor aquello que no vale la pena de ser pedido. Y me temo que quizás esta sea uno de los grandes males de nuestros días. La hemos heredado a las Escrituras. La tenemos en más de 20 traducciones al español. La tenemos en audio, la tenemos escrita, la tenemos con ilustraciones, la tenemos cantada, la tenemos actuada.
Pero ¿cuántos de nosotros a veces, y me incluyo, a veces despreciamos las Escrituras, no le damos el lugar que merecen, no las leemos lo suficiente y la posponemos para después? ¿Y qué sería despreciarla? Bueno, una de las cosas que es despreciarla es no leerla con respeto y reverencia. Y acá les digo, me incluyo a mí también. ¿Cuántas veces no hojeamos las Escrituras leyendo un mensaje de WhatsApp? Hemos naturalizado tanto que nuestros ojos recorran el texto divino que hemos perdido total sentido de la solemnidad. Por otro lado, como decía, ¿no? Leerla, no darle prioridad a nuestra vida, no darle primer lugar, no hacerlo una prioridad en nosotros, también es despreciarla. No va a ocurrir ocasionalmente, no va a pasar después de que hagas todas tus actividades del día, que mágicamente va a venir la palabra, se va a poner delante tuyo y vas a leerla. No, tenés que apartar el tiempo, tenés que hacerlo, tiene que ser una de tus prioridades en tu agenda. Tercer punto principal, la responsabilidad que tenemos de compartirla. Y este último punto quiero animarlos y ponerlos a pensar un poco. ¿Cómo vamos a traer consuelo a los afligidos si no tenemos las palabras del Maestro, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar la salvación si no tenemos la palabra? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, si no tenemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a guiarlos a la vida a los muertos espirituales si no les llevamos la palabra del Señor, si no la conocemos, si no la sabemos usar? En 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice así: finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Otras traducciones dicen que la palabra corra y sea glorificada, sea exaltada. Qué hermoso texto, que la palabra se extienda, se divulgue, que vaya en la boca de los creyentes, por los caminos, por las calles, por los trabajos, por los estudios, por todos lados. Qué privilegio que tenemos de llevar la buena noticia, ¿no? Como dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 7, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así como pudimos ver al Señor, ver su salvación por medio de las Escrituras, también tenemos que llevarla a otro. Versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Como decía Nico recién. Tenemos el privilegio de poder traer un poquito de restitución a todo este mundo, a toda esta creación, por medio de servirles, denunciando la palabra del Señor. Por último, quiero llamarlos a recapacitar. En el Salmo 138, versículo 2, dice así: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Lo leo de nuevo, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Esta es la estima que tiene Dios de su palabra. No son opcionales para la vida cristiana las Escrituras, no son un plus que podemos obtener si queremos, sino que lo podemos desechar. Son necesarias y debemos estimarlas como el nombre del Señor. Debemos intimar con ellas. El Señor quiere ser conocido, es por eso que nos dejó su palabra. Él quiere que lo conozcamos. Ahora quería ponerles un video para terminar de animarlos y compartirles la responsabilidad que tenemos, que tiene el pueblo de Dios de llevar su palabra. Yibu darana nyundi yibu da abna gigit memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena nyundi yibu nisin. Mati sampe wahyu. Gigit tangkal wenena. Wera yosimna igin kom. Kiaman. Un pastor dijo, citando el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Cristo es ese Verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que tú estás obrando aquí.
Emiyong la kemialan sa sambi belum nini na ya. Endi nang rumah dong ruai la muanda. Endi sambi belum mariak bulanak. Sumne lang dang gib silam. Nanayong. Nanayong. Wah, Yesus Kristus sa semiyong na ya. Endi leblo ruai kat ni dausung epni do bukan dari saya hariban ini. Emiyong saya nemlok nula mabuanda. Nawa ba mesi ulam ni luwa emiyong le. Yung rab yung nang niya kabagi ulam na anda. Endi sambi belum di yung rab kat liri emiyong damawalu lamo. Sambi belum hari nangin sumne na dangalasa. Nane yung sumne narap nang sari dom salban dia. Neri suwari di belum nuna emiyong nane yung. Emiyong andi bautuk ni asum nane gigip neri saya dangalasa. Emiyong ala anak ada gigip kendi. Kiblat na, amen. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente, no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían. Pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra. Yang utmi wenena nana emiyong kiblam nuna boka na yo kumbok neri masyarakat emiyong mabo ni sinap ni sinemiyong se ngiyang ulam opti na ngiyang ulam niyo neri igil na kigip lawa biyo pertanyaan lama para sengena dan ngelam nung ne kana kigip pesarop pesingding kayo Hindi bisa tuluan na ngiyang lok emiyong sibabe ya kabab naklong ngiyang ulam siyo ti emiyong sibabe bab nakdilibop Kamin na, ano sungunan ulam mo kumbok. Sumne na, may yung di mi yeso kada sut bisi kubuka. May yung di yun na membib siyang. Paano na di manak del bisiyang sumne na. Sembib no, tingin ang ulam na yo. Nana emiyong di yubu amulat lam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulat lam sisi. Amulat lam sino et pare tahun so amulat lam sino bok. Tanggal 16 Maret nenegena emiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kim Yal yubu.
nundi sayak majung ki yokwen ane na neri yin mal emi yung mapo mulat lam sununa nundi yubu raib samona ana sambonun kuma yoko yubu sampane di on buku ak kemelam neri ompat sunun kum ane na goruk pun yubu anda ot wen ising kempat neri berada ompat sununa apa neri kanga ngingang ulam ne yo tanggal 16 Maret ane kena kam yak de ya yubu ne ke kigip nundi suku kim yal sokowak kigip yung giyawan nun na kigip dawub di salbay abdi kigip nundi nang loma kigip debab apa kan nundi kangan yang lokulam sil pep nak delim na sum na ni emi yung na yung apa kiplam na ano se di man de ya yubu ne ke lak dep ne ya se di man de ya ne ke na wene ya ko dep la di man de ya ne na de ya la ko buka sampai pokoprak na orum dula. Es imposible no sentirse un ingrato, ¿no? Después de ver esto. No sé si notaron, pero uno de los pastores citó casi 10 versículos de memoria. Edité el video, pero hay otros tantos extractos del video que hombres que apenas saben leer y escribir citan muchísimos textos de memoria. Así que no hay excusa. Aquellos que dicen, no, pero yo no hice más que la primaria o apenas, no hay excusa. Pueden leer, pueden memorizar y pueden hacerlo. Si estos hombres pueden hacerlo, nosotros podemos hacerlo. La palabra tiene esa posibilidad y el Espíritu Santo mismo nos enseña y nos va a capacitar para poder valorarlo. Y aparte de conmoverlos, quisiera que pueda despertarlos, ¿no? Como decía la última parte del sermón, la responsabilidad que tenemos de llevar. Quizás de entre nosotros se despierte algún traductor bíblico, algún misionero. Dios quiera. Oremos, hermanos. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es un tesoro inagotable, Señor, por el cual te revelás a nosotros, por el cual nos trajiste salvación, por el cual nos preservás hasta el día que vos vengas, Señor. Oh Señor, te agradecemos, te bendecimos, te glorificamos y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, Señor, en el uso de tu palabra. Que seamos expertos en aplicarla, oh Señor. Y que incluso, Señor, podamos llevarla, que tengamos el privilegio de poder llevarla a otros también. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.